Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Tal día como hoy, un 2 de mayo de 1879, se fundaba el Partido Socialista. Hace 144 años que este partido está en pie, que este partido tiene sentido de su existencia en la lucha por los derechos, por las libertades, en la lucha contra las injusticias, en la defensa del bien común de una gran mayoría social de la clase trabajadora, poniendo precisamente el frontispicio de los intereses de los que en manera coyuntural sufren y de los que pueden estar en riesgo de exclusión. Un partido que simboliza el progreso, el avance, el cambio y la transformación. Por tanto, hoy estamos de fiesta. Los socialistas y las socialistas estamos de fiesta. 144 años son muchos años en pie, con muchas dificultades. Pero si hoy celebramos 144 años, ese 2 de mayo de 1879, un grupo de intelectuales y de obreros se reunían para fundar un partido instrumental que el objetivo era cambiar la sociedad, mejorar la vida de la gente. El 2 de mayo de 2023 también va a ser un día histórico porque conocemos a la nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel y a todo ese equipo, a todo este gran equipo que va a dar la vuelta a la ciudad. Muchas gracias, compañeras, compañeros, simpatizantes que veo que no militáis en este partido, pero que queréis compartir con nosotros esta tarde tan especial, miembros de la sociedad civil, casi os podría decir aliados precisamente en esa estrategia común de trabajar por nuestra provincia, de trabajar por nuestro Teruel. Me atrevería a decir, y voy a hacer un guiño a la trayectoria profesional de nuestra candidata, amantes de Teruel, os podría decir, porque eso es lo que nos mueve casi a todos los que nos congregamos hoy aquí. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial de presentación de la candidata, que ya creo que casi todos conocíamos, pero del gran equipo absolutamente solvente que la rodea. Y hacerlo en un entorno también evocador, porque vemos la sede del gobierno, vemos a espaldas, al lado una estación de ferrocarril que fue objeto de inversiones millonarias por parte de nuestros gobiernos, vemos el Óvalo, es decir, es un entorno evocador que me va a permitir, que me va a ayudar a reivindicar la política y la buena política, la política con mayúscula, el liderazgo útil, que de alguna manera no es estar en las instituciones, sino ser y con la acción transformar y mejorar y cambiar. Y puedo decir que esa política buena, esa política con mayúsculas, ese liderazgo llevado desde la acción política, desde la política pública a través de las instituciones, pues ha permitido que Teruel de alguna manera brille y protagonice momentos históricos, titulares de prensa hablando del segundo aeropuerto más grande del país, como es un aeropuerto en Teruel, en una ciudad de 36.000 habitantes. Y se nos ponen los pelos de punta y nos enorgullece ver astrofísicos, ópticos, aeronáuticos, trabajando precisamente en las expectativas y en las posibilidades que tiene nuestra provincia. La política buena que ha permitido precisamente materializar, hacer realidad reivindicaciones históricas que estaban en ese histórico de las demandas de nuestra provincia y especialmente de la ciudad. La política buena es la que ha hecho posible que a finales de este año 2 hospitales en esta provincia sean una realidad, el Hospital de Teruel y el Hospital de Alcañiz, con casi 200 millones de euros de inversión, que ha sido prioritario desde el Gobierno de Aragón. Una política que permite soñar en alto, pensar en grande, y adelantarnos, anticiparnos, viendo las potencialidades y las oportunidades que tiene nuestra provincia y nuestra ciudad. Y yo digo que esa buena política, esa política de altura, esa política que pone por encima de todo el servicio a los demás y que de alguna manera lo que hacemos es poner precisamente el partido y las instituciones al servicio y a la mejora del bien común, no al servicio, no para servirse uno mismo o servir a unos pocos.
Esa política ha protagonizado grandes éxitos en nuestra historia reciente. Y tengo que decir que lo que nos mueve fundamentalmente es la pasión por esta tierra. Queremos lo que nos rodea, vivimos a gusto, en ciudades amables, intentamos mejorar precisamente a través de servicios de calidad que la gente no solo viva bien, sino que sea atractiva para nuevas personas. Y vuelvo al inicio de mi intervención cuando hablaba de que estamos de aniversario de enhorabuena porque cumplimos 144 años de historia en nuestro partido. Y esos momentos yo creo que son la oportunidad de hacer un recorrido, de hacer un reconocimiento, de hacer un recuerdo de tantos y tantos compañeros y compañeras socialistas que han luchado por defender el status quo que hoy tenemos y que podemos perder, nunca lo olvidemos, pero que lucharon, ayer podíamos compartir en los pozos de Caudé, lucharon hasta con la vida por defender la libertad, la justicia, la igualdad. Es un día de reconocimiento, de respeto, de recuerdo, pero también de reivindicación. Y lo que os pido es que con orgullo reivindiquemos lo que somos, reivindiquemos lo que representamos, lo que hemos representado, lo que representamos y lo que representaremos en un futuro, compañeros y compañeras. Lo que os pido es que nos reivindiquemos como la solución a los problemas. Nosotros no somos un proyecto político que busca culpables, buscamos oportunidades, buscamos soluciones, no hacemos otra cosa cuando llegamos a las instituciones. Lo que os pido es que os presumamos, nos enorgullezcamos todos de la sociedad civil, de una sociedad social, empresarial, económica, dinámica, que es capaz de arriesgarse cuando tiene compañeros de viaje, que son capaces de darles la mano y de estar a su lado para seguir luchando, para seguir aspirando y abrazando un futuro mucho más prometedor y esperanzador. Os invito a que os sintáis orgullosos del Partido Socialista, de lo que representa el Partido Socialista. Mirad, decía un filósofo que yo admiro y que leo con frecuencia, me lo habéis oído yo creo alguna vez, Daniel Innerarity, cuando hablaba de la izquierda y de la derecha, decía que la izquierda, porque tenemos muchas esperanzas, porque esperamos mucho de la política, somos más tendentes a caer en la decepción, en la frustración, y por tanto que nuestro vicio, y diría yo nuestro riesgo, es la melancolía. Y también decía que el vicio de la derecha es el cinismo. Bueno, pues lo que yo os pido, compañeros y compañeras, y os lo pido de corazón y de convicción, es que superemos el vicio de la melancolía, y el mejor antídoto es ver la realidad, es ver lo que somos capaces de hacer desde las instituciones, es servir este partido como motor de cambio, de transformación, de mejora de la vida de la gente, de velar por nuestros jóvenes y de nuestros niños y de cuidar a nuestros mayores y combatir el vicio de la derecha, combatir con respeto, pero confrontar el vicio de la derecha, que es el cinismo, es la mentira. Oye, cada día tenemos ejemplos y no quería hablar del Partido Popular porque prefiero centrarme en lo que somos, en las potencialidades que tenemos, pero el sábado escuchábamos al líder del Partido Popular, al presidente del PP en Huesca, prometerles un FITE para el Pirineo. Un FITE para el Pirineo. ¿Sabéis lo que es eso, compañeros y compañeras? La excepcionalidad, las condiciones absolutamente extraordinarias que propiciaron la creación de un fondo de inversiones de Teruel para compensar desigualdades que todavía hoy existen, que hemos superado muchos obstáculos, pero que todavía hoy existen. Bueno, pues el señor Azcón, sin ningún tipo de rubor, promete un FITE en el Pirineo, pero hoy viene a la universidad a prometernos un campus sociosanitario que lo hizo hace 2 semanas en Huesca. Estamos de saldos, queridos compañeros, es el multiplan, pero es no saber exactamente lo que necesita y sobre todo no conocer la realidad de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, me atrevería a decir. El cinismo con la sanidad. Nos dan lecciones, queridos compañeros y compañeras de la sanidad, y no digo yo que no tengamos problemas. El propio presidente Lambán ha sido quien ha cogido el toro por los cuernos y ha liderado una solución común para todo el país, porque es un problema estructural que compartimos todas las comunidades autónomas. Pero esto no viene por una cuestión espontánea, viene por una decisión premeditada de la derecha, de recortar plazas de MIR, de privatizar y de alguna manera favorecer los contratos en seguros privados
recordaréis que la señora Rudy lo hizo como bonificación en el IRPF, adelgazar la sanidad pública para promocionar y potenciar la privada. Esto no es espontáneo. Bueno, pues tenemos ahora cómo nos dan lecciones, pero cómo nos dan lecciones de cómo tiene que ser el hospital, que se lo cargaron, que provocaron un terremoto, precisamente, para evitar hacer una obra que ya estaba adjudicada y que, por cierto, nos ha costado unos cuantos millones a este gobierno en cuestión de indemnización. Combatamos el cinismo de la derecha. El cinismo de la derecha que, entre el negacionismo de los resultados, claro, llegamos en el año 2015 con casi un 20% de desempleo en esta provincia. Estamos en un 9%. Esto no les interesa a la derecha que se conozca. Pero llegamos con tantos y tantos datos de indicadores en exportaciones, en población. Hemos frenado la sangría de despoblación y nos siguen dando clases en materia de política sanitaria, en materia de despoblación. Compañeros y compañeras, mostremos orgullo de lo que somos, de lo que hemos conseguido. Mostremos orgullo, venzamos esa melancolía y luchemos y combatamos contra el cinismo y la mentira del Partido Popular. Y decía que la política la hacen... Y decía que la política la hacen los partidos. Y en esta provincia la historia se escribe siempre con el PSOE, porque no hay nada, compañeros y compañeras, nada que merezca la pena, que nos haga ser referentes en todos los ámbitos, que no esté el liderazgo del Partido Socialista en nuestros gobiernos. Y la política la hacen las personas. Reivindiquemos a nuestros presidentes nacionales, a Felipe González, a Zapatero, a Pedro Sánchez, a Marcelino Iglesias, a Javier Lambán, a nuestros alcaldes, Vicente Guillén, Javier Velasco, Lucía Gómez, a todos los que han podido, a los que habéis sido, a los que sois, a los que seréis. Ese es el motor, esa es la red que nos da fuerza y partido para mirar a los ojos a la gente y pedir la confianza. La confianza, además, del aval del compromiso cumplido. Reivindiquemos a todos los alcaldes. Aquí estáis muchos que ya lo sois y que aspiráis a serlo, pero me vais a permitir que hoy os pida el apoyo para quien va a ser la próxima alcaldesa de esta ciudad, para Rosa López Juderías. ¿Qué voy a decir yo de Rosa López Juderías? Creo que encarna las virtudes, las características de una buena persona, de una buena socialista, de una mujer comprometida con su tiempo, en su día, y también con el tiempo que le toca vivir. Una mujer cuyo prestigio profesional creo que no tengo que destacar, solvente, con determinación, que tiene claro hacia dónde ir y cómo hacerlo, que tiene cierta serenidad también, dada su perspectiva vital y profesional, y que desde luego ha sido tremendamente generosa, porque ha dejado su vida ahora mismo ya más placentera, en el retiro, con su familia, con sus nietos que adora, para dedicarse, para emprenderse en este camino, en este apasionante camino, que es involucrarse precisamente en el devenir de su ciudad, porque sabe, está segura que es necesario un cambio, que es necesario meterle ritmo a esta ciudad y que Teruel ciudad tiene que cogerse al carro del ritmo de la provincia que nos está dando muchas lecciones. Rosa López Juderías, como digo, encarna lo mejor del socialismo. Rosa López Juderías es la mejor alcaldesa que esta ciudad puede soñar, y estoy convencida, compañeros y compañeros, que el sueño se va a hacer realidad el próximo 28 de mayo con el apoyo de todos y de todas. Así que os dejo ya con la futura alcaldesa de la ciudad, Rosa López Juderías. Hola, soy Rosa López Juderías, candidata del PSOE a la alcaldía de la ciudad de Teruel. Soy nieta, hija, compañera, madre y abuela de turolenses. Teruel es mi vida. Y este es el momento para liderar un nuevo y esperanzador proyecto de ciudad. Me avalan años de gestión y compromiso. Me acompaña un equipo diverso, formado y preparado para resolver todos los retos. Queremos una ciudad limpia, cuidada, más acogedora y solidaria con su gente y con la provincia.
Frente a la arrogancia, siempre empatía. Queremos oír tu voz, queremos estar cerca de ti. Para eso abrimos un canal de escucha. Escríbenos. Teruel quiere más, Teruel necesita más y entre todos vamos a hacer. Buenas tardes. Parece que hayan pasado 5 años desde este vídeo, ya casi ni me acordaba, ha sido tal marabunta de cosas. Estoy emocionada de ver a tanta gente aquí acompañándonos en un día tan importante para nosotros, y están mis nietos, por lo menos a uno lo veo, la otra debe estar en el cochecito, y mis hijos, y mi marido, y parte de mi familia. Estoy emocionada. Estoy viviendo uno de los momentos de mayor entusiasmo de toda mi vida, y he tenido momentos de mucho entusiasmo, os lo digo de verdad. Y os lo agradezco. Gracias, Maite, lo primero, se nota que eres mi amiga, me has hablado con mucho cariño. Yo os lo tengo que agradecer, este entusiasmo, os tengo que agradecer que me hayáis dejado estar hoy aquí, y os lo voy a agradecer de la mejor manera, de la manera que vosotros queréis. Voy a ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Teruel. Voy a ser la alcaldesa, y estoy segura de que es el mejor oficio que un turolense puede tener, ser la alcaldesa de su ciudad. Y tengo mucha energía, tengo mucha ilusión, y os lo voy a demostrar, creo que os lo demuestro todos los días. Me cargo de energía cuando paseo por la calle y la gente me para y me da besos y me da ánimos y me dice: ojalá seas tú la próxima alcaldesa de Teruel. Me sube la energía cuando me reúno con este magnífico equipo y con mucho más equipo que estáis por ahí, y soñamos la ciudad y nos reímos y nos divertimos y participamos todos, los que son militantes de toda la vida, los que han tenido cargos, los que no han tenido cargos y son militantes de base. Participamos con entusiasmo y estamos soñando el mejor modelo de ciudad que vamos a saber poner en marcha. Y me carga de energía, me renueva la energía comer en casa con mi familia. Cada vez las comidas son menos frecuentes, pero me carga de energía que me cuenten mis hijos proyectos también para la ciudad, lo que dicen sus amigos, y sobre todo darles esos besos a mis nietos y saber que todo esto lo estamos haciendo para que ellos quieran tanto a esta ciudad como la hemos querido sus padres, como la hemos querido sus abuelos, y creo que como la queréis absolutamente todos vosotros. Y me carga de energía mi pobre marido, que además de hacerme la comida todos los días, que no sabía cocinar pero está aprendiendo mucho, me escucha cada noche toda la vorágine de día que he vivido. Gracias, Toño. Uno de los mejores políticos que ha tenido Teruel, y que forma parte de esta candidatura, aunque hoy no ha podido venir porque está de viaje, jubilado, me dijo: lo peor que le puede pasar a una ciudad es que no le pasa nada. Y en Teruel no pasaría nada en nuestra vida, nada se movería en nuestra vida si todo dependiera de la gestión municipal del Partido Popular. En Teruel se mueven las cosas, se mueven porque la mueve la sociedad civil, el entusiasmo de los turolenses. Antes de ayer vivimos uno de esos momentos emotivos donde se demostró que la ciudad, los ciudadanos, la Junta Directiva del Club Deportivo Teruel ha conseguido una hazaña que no soñábamos, y al año que viene estaremos en segunda, posiblemente jugando con el Real Zaragoza, a lo mejor. Gracias, Carlos, y gracias, Ramón, y gracias a todos los miembros de esa junta directiva. Nos hicisteis muy felices. Pero también nos hicieron felices el Club Deportivo de Teruel, y nos hacen felices muchas asociaciones, muchos festivales, mucha gente que en Teruel participa en la cultura, en el deporte, se mueve y da en las bodas de Isabel, en la Fundación Amantes. He visto a Patricia por ahí, gracias, Patri. En la Fundación Amantes, en tantos y tantos sitios que hay turolenses y gente que ha venido y ya es turolense, que lucha porque esto siga adelante. Pero además hay otra cosa: esta ciudad no se movería nada si no fuera por el Gobierno de Aragón.
y sobre todo en los últimos años. El Gobierno de Aragón ha apoyado a que Teruel sea vanguardia, lo decía antes Maite, vanguardia en el aprovechamiento de sus recursos. Es aeroespacial, en el sector aeroespacial, en el sector agroalimentario, en la economía circular, en el aprovechamiento de los recursos culturales, en el patrimonio mudéjar, patrimonio mundial, o en el patrimonio paleontológico. He dicho en el Ayuntamiento de Teruel, no, el Gobierno de Aragón. Ahora dudaba, el Gobierno de Aragón. Gracias a esa iniciativa, el Ayuntamiento, después de todos estos éxitos, se sube al carro tanto del Club Deportivo de Teruel como de los festivales, como del sector aeroespacial, generalmente sin poner un solo euro. Por eso, Javier, gracias por estar aquí, gracias por estar siempre aquí, y por todo lo que has hecho por la ciudad de Teruel. Te consideramos turolense. Ya sé que tú crees que no, pero te consideramos turolense. Y sabemos que tienes nietas turolensas. Por eso, Javier, lo primero que voy a hacer cuando sea la alcaldesa de Teruel va a ser ir a verte. Porque creo que esta ciudad tiene que trabajar con todas las instituciones, tiene que trabajar con los recursos del Gobierno de Aragón, tiene que trabajar con los recursos del Gobierno de España y tiene que trabajar con esa sociedad civil y con todas las instituciones privadas también. Por eso iremos a verte y lo vamos a hacer con voz propia. Ir a Maite, para la voz propia ir a Maite. Luego hoy no te sacamos a cantar jotas, pero será mejor que vaya Maite, que la tiene más dulce y además la conoces bien. Y el primer reto que te vamos a plantear es que el crecimiento de Teruel tiene que crecer, y ese crecimiento tiene que venir creando empleo. Y todos sabemos que solo se crea empleo cuando hay recursos humanos y recursos empeñados en que ese empleo se cree. Nos lo ha demostrado Sendín, nos lo ha demostrado un anuncio que hacíais hace muy poco de ADEO y FINSA, que nos tiene esperanzados, y nos lo ha demostrado todas las iniciativas que han venido. Pero además tendremos que esa creación de empleo vendrá también del fortalecimiento de las empresas que ya existen, y vamos a pedir la ayuda. Pero también el segundo reto que te vamos a plantear es la creación de vivienda, porque al albor de ese crecimiento necesitaremos más vivienda, y necesitaremos más vivienda también para que los jóvenes que hoy no tienen no pueden acceder a una vivienda digna, la tengan, y lo tenemos que hacer con facilidad, y para eso también nos pediremos ayuda, Javier. Y hay un tercer mensaje que tenemos que hacer en paralelo con estos dos objetivos prioritarios, que sea la creación de vivienda y la creación de empleo. Tenemos diseñada, te pediremos que nos ayudes en el diseño de una mejor ciudad de Teruel, de Castralbo, de la de Aldehuela, de Villaspesa, de San Blas, del Campillo, de Caudé, de Concuz, de Valdecebro, de Tortajada y de Villalba Baja. Todos necesitan más. Todos necesitan tener una mejor gestión y mayor planificación, ser una ciudad más ordenada, más cuidada y más limpia. Clamor que nos transmiten todos los ciudadanos de Teruel. Tenemos que acabar con la desidia, el mantenimiento y la conservación de la ciudad y de los equipamientos de gestión municipal, y planificar mejor los servicios al ciudadano. Teruel necesita un pacto con la educación y la educación para el empleo. Teruel necesita apoyar decididamente la cultura, necesita cuidar de su patrimonio y ponerlo al servicio de la ciudad, de los que vivimos aquí, pero también de los que nos vienen a visitar, de los que vienen a conocernos, pero teniendo un plan sostenible y bien dimensionado del turismo. Teruel necesita ser una ciudad abierta y solidaria en todas las circunstancias, para todas las personas y en todas las circunstancias vitales. Teruel necesita devolver a la calle su papel como sitio de intercambio y de relación, lo que hemos vivido en mi generación. Queremos una ciudad que se preocupe de los mayores, Teo, tú bien lo sabes, donde la infancia sea feliz, donde mis niños sean felices, donde una ciudad que sea una ciudad moderna y digital, una ciudad verde y comprometida con el medio ambiente, y sin olvidarnos de los servicios sociales que tienen sello socialista y que lo hemos llevado siempre en nuestra sangre.
Y ya voy a terminar, para lograr que todo esto sea cierto y sea verdad, yo sea la alcaldesa de Teruel y tengamos concejales hasta Javier Velasco, por lo menos, tenemos el mejor equipo. Voy a ser vuestra alcaldesa, vais a ser los concejales y dentro muy poco estaremos gobernando la ciudad de Teruel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Javier, creo que ahora te tenemos que invitar a que... Futura alcaldesa, futuro equipo de gobierno municipal, compañeras, compañeros, amigas y amigos. El mes de mayo es el mes primaveral por excelencia, es el mes de la esperanza, el mes en el que todo se renueva, el mes de las flores, el mes de las rosas, nuestro símbolo. Y es también un mes que a lo largo de la historia ha concentrado algunos de los episodios más importantes de nuestra trayectoria como partido, de nuestra trayectoria como fuerza política. Decía Meite que un 2 de mayo de 1879, en Casa Labra, en Madrid, Pablo Iglesias y sus compañeros, fundamentalmente tipógrafos, fundaron el Partido Socialista Obrero Español. Pero es que el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, ha sido nuestra fiesta por antonomasia. Durante más de un siglo, desde situaciones de libertad, desde situaciones de dictadura, con derechos o sin derechos, los hombres y las mujeres socialistas lo celebraron alrededor de una mesa, alrededor de una sartén de rancho, pero renovando siempre su pasión por los ideales de la igualdad y la libertad y sobre todo defendiendo lo que significa el trabajo, que a diferencia de lo que piensan que ha de ser el trabajo los neoliberales, las derechas, el capitalismo salvaje de siempre, los socialistas entendimos siempre que el trabajo es el bien social por antonomasia y desde el cual cada individuo, cada hombre y cada mujer proyecta lo mejor de sí mismo para hacer la comunidad social y política de la que forma parte grande, próspera y justa. Ayer lo celebramos, el día 1 de mayo. Creo que sería bueno, es una recomendación que me hago a mí mismo y que hago a todos los compañeros y compañeras socialistas, que recuperáramos la liturgia de la celebración del 1 de mayo, porque es seguramente el momento en el que nos reencontramos con lo mejor de nuestra historia, en el que nos reencontramos con lo mejor de nuestros principios, en lo que nos reencontramos con la posibilidad de enorgullecernos de todo lo conseguido a lo largo de 140 años, de la jornada de 8 horas y sucesivas conquistas sociales de las que hoy nos podemos enorgullecer. Y de paso pensar cuáles son los retos del futuro, tanto en materia del trabajo, tanto en materia laboral, como en materia de políticas de igualdad y de libertad, que son nuestras señas de identidad. Porque cuando hablamos de sanidad pública, cuando hablamos de educación pública, cuando hablamos de servicios sociales, estamos hablando de las cuestiones que preocuparon a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos y a nuestros padres, y estamos hablando en definitiva de cuál es el camino que tenemos que transitar para conseguir que el mundo que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea mejor, si cabe, que el mundo que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y el mes de mayo es también aquel en el que en 1936 los aragoneses, reunidos en Caspe, aprobaron un proyecto de estatuto de autonomía para Aragón. Un proyecto de estatuto que se truncó en su tramitación porque entró en el Congreso de los Diputados el día 14 de julio del 36 y ya sabéis lo que pasó el día 18. Afortunadamente, después de la larga noche del franquismo, una vez recuperadas las libertades, una vez puesto en marcha el proceso de elaboración de la Constitución,
los españoles y los aragoneses en particular recuperamos aquel viejo sueño de la autonomía, aquel viejo sueño del autogobierno, que en Aragón existió desde siempre. Siempre supimos que nos había sido arrebatado a principios del siglo XVIII, siempre sufrimos a lo largo de siglos la postergación, el tratamiento humillante y siempre despectivo al que sometió a nuestra tierra el gobierno de Madrid, fuera republicano o monárquico o de cualquier naturaleza, y por eso en los años últimos del franquismo y primeros de la transición salimos a la calle los aragoneses con tanta fuerza porque queríamos recuperar el autogobierno, queríamos recuperar las instituciones del autogobierno, y porque confiábamos tanto en nosotros mismos que sabíamos que si se nos dejaba el autogobierno, si se nos dejaba tomar en nuestras manos las riendas de nuestro destino, de nuestro futuro, nos iría bien. Y lo cierto es que los padres fundadores del Estatuto acertaron plenamente, confiando en que el autogobierno nos sentaría bien. Yo diría que no nos ha sentado bien, nos ha sentado de maravilla. 40 años después, los aragoneses podemos decir con mucho orgullo que hemos recuperado lo mejor de nuestro pasado y que hemos encontrado el camino de éxito para el presente y para el futuro. Un camino que pasa porque seamos capaces de ejercer nuestra manera de ser, nuestra manera de gobernar, nuestra manera de crecer con voz propia ante todo y ante todos. Todo pasa porque seamos conscientes de nuestras potencialidades, que son muchas, y no aceptemos ya jamás ser subalternos de nadie. Una de las principales controversias que se producen en este momento en la campaña electoral entre el Partido Popular y nosotros tiene justamente que ver con esto, compañeras y compañeros. Nosotros somos un partido con voz propia y, por hacer un pequeño juego de palabras, el Partido Popular es un partido con vox propia. A lo mucho que llega es a ser un partido con voz propia, porque aparte de diferenciarse poco los unos de los otros, solo esa alianza podría gobernar Aragón si es que los aragoneses el día 28 de mayo se levantaran masivamente con la mente nublada y cometieran un error mayúsculo que estoy seguro que no van a cometer. Azcón va recorriendo el territorio poniendo de manifiesto algo que yo, que lo conozco bien, pronosticaba desde el principio de la campaña. Azcón es un hombre con una ignorancia oceánica respecto a lo que es Aragón. Lo demuestra recorriendo el territorio a base de ocurrencias, fruto del desconocimiento, fruto de esa ignorancia. Azcón es un hombre al que yo he definido muchas veces con el máximo de los respetos como un político de vuelo gallináceo. El vuelo gallináceo es un vuelo ruidoso pero siempre bajo, que apenas despega del suelo. Pero desde luego ruidoso lo es mucho, hasta el punto de que se ha empeñado en truncar el camino emprendido por los aragoneses de ejercer con voz propia, de gobernarnos con nuestro propio estilo, de aislarlos del ruido, de la polarización, de la crispación que existe en Madrid, y él se ha empeñado en traer a Aragón ese ruido, esa crispación, esa polarización que tanto nos preocupa a los que pensamos que la política se tiene que regir por otros derroteros. El señor Azcón no tiene ideas, nunca ha tenido muchas, ahora no tiene absolutamente ninguna, y esta mañana yo en una tertulia le recomendaba que lo mejor que le puede ocurrir a él y a su partido, desde luego Aragón, es que esté unos cuantos años en la oposición, aunque solo sea para aprender, y tendrá buenos maestros en el futuro Parlamento Regional, en todos y cada uno de los hombres y mujeres del partido, que le enseñarán lo que es Aragón, que le enseñarán lo que es la decencia política, y le enseñarán lo mucho que le conviene a nuestra comunidad transitar por un camino propio. A mí me preocupa mucho la deriva de la política española desde hace 10, 15 años, la crispación, la recuperación del frentismo, la demonización y el intento de derribo de la Constitución y de la transición, que es el principal anclaje que tienen que tener nuestros ímpetus éticos para
para encaminar el futuro del país, y lo que tenemos que hacer los socialistas aragoneses y los aragoneses en general es procurar por todos los medios no importar nada de esta manera de entender la política de los de Madrid y exportar la manera que tenemos nosotros de entender la política. Nosotros hemos entendido hace tiempo que para que Aragón sea un proyecto de éxito tiene que ser un proyecto común, un proyecto compartido por todos, un proyecto en el que no sobre absolutamente nadie, en el que todas las energías confluyan en torno al estatuto, en torno al espíritu del estatuto y de las instituciones del autogobierno. Hemos entendido que la buena gobernanza es la que se ejerce desde la moderación, la buena gobernanza es la que cuenta con todas las fuerzas políticas, la buena gobernanza es la de la transversalidad, la del pacto, la del acuerdo, que además se alinea perfectamente con lo que siempre fuimos los aragoneses desde aquel lejano compromiso de Caspe de principios del siglo XV. Y eso, compañeras y compañeros, ha dado buenos resultados y lo tenemos que defender como estilo, como manera de hacer la política, con voz propia, con uñas y dientes, frente a todos los intentos que se nos planteen por parte de los azcones y por parte de los voxes y por parte de todos los que vengan a intoxicar la política aragonesa. Lo tenemos que defender con uñas y dientes. Yo creo que ese es el primer mandato que tenemos que asumir todos como socialistas y como ciudadanos de cara al proceso electoral que está a punto de entrar ya en su máxima fase de calor. Espero que el calor no queme demasiado y espero que la campaña electoral transcurra por los cauces que han marcado las intervenciones de Maite y de Rosa en esta misma tribuna y que me parecen las dos sencillamente ejemplares. Os hablaba de voz propia a la hora de definir lo que queremos para Aragón, lo que hemos conseguido para Aragón y lo que queremos para el futuro de Aragón. Y yo estoy muy orgulloso y no es algo que yo me atribuya, lejos de mí arrogarme méritos que en modo alguno tengo, y esto es algo que se ha demostrado en los últimos años configurando un modelo económico que yo creo que es cada vez más respetado e incluso sanamente envidiado por el resto de las comunidades autónomas españolas, desarrollando con inteligencia los recursos de los que disponemos, los recursos naturales, la tierra, el agua, las energías renovables, la ubicación estratégica y sobre todo el talento y el compromiso de nuestras gentes. Hemos conseguido que algo que era absolutamente impensable hace unas décadas hoy sea una realidad. Hemos conseguido que en algunos sectores de la economía y de los más relevantes de cara a lo que va a ser el desarrollo económico del siglo XXI seamos ya referentes, seamos ya verdaderas potencias. Hemos conseguido crecer a partir de un modelo diversificado. Por cierto, hoy en Andorra hemos venido muy contentos, Maite y yo, y Alejo y otros compañeros que estaban allí. Ciércoles, te saludo y saludo tu presencia en este acto. Hemos conseguido un modelo diversificado, que son los modelos realmente resistentes frente a crisis y frente a contratiempos que la economía siempre sufre, y hemos llegado a cifras que, en mi opinión, demuestran que el camino ha sido el acertado. En este momento somos la segunda comunidad autónoma con menos paro. En este momento somos la única o una de las pocas comunidades autónomas que respecto al último trimestre ha crecido. España en su conjunto ha descendido en cuanto a empleo. Somos una comunidad autónoma que, merced a ese modelo diversificado de la economía, ha sido capaz ya de superar la COVID, recuperando niveles de riqueza similares o incluso mejores antes de la pandemia, y hemos de continuar ese camino, y las perspectivas que se nos ofrecen son absolutamente magníficas, porque simplemente con las declaraciones de interés autonómico ya aprobadas por parte del Gobierno, en los próximos años en Aragón, y son ya compromisos adquiridos por los empresarios, se van a crear ni más ni menos que 20.000 puestos de trabajo. Y esta mañana en Andorra, los empresarios reunidos en el ayuntamiento, los empresarios que los van a crear, nos decían ellos mismos, no es algo que nosotros nos estemos inventando como consecuencia de una campaña electoral, nos decía que tienen ya previstas la creación de 1.200 puestos de trabajo fijos y definitivos, más 500 que creará Endesa con motivo de la puesta en funcionamiento del nodo de Andorra. 1.700 puestos de trabajo que más que doblan
los que existían con la economía del carbón y que desde luego están sustentados en sectores de la economía mucho más prometedores, mucho más limpios y mucho más ecológicos de lo que suponía la economía del carbón. Y he de deciros sinceramente, aunque solo sea porque mis nietas viven allí, que haber superado la crisis industrial que produjo el cierre de la economía del carbón es para mí una de las grandes satisfacciones experimentadas esta legislatura. Y tenemos muchos retos, muchos desafíos por delante y lo mejor de todo, compañeras y compañeros, sabemos cómo afrontarlos para conseguir en la próxima legislatura llegar al pleno empleo, ser la primera comunidad autónoma de España que llegue al pleno empleo, y estamos haciendo los esfuerzos necesarios en materia de formación profesional para que seamos la comunidad autónoma generadora del empleo de más calidad de todo el país. Y eso conecta bien con lo que os decía de nuestra idea como socialistas de que el trabajo, por encima de todo y antes que una mercancía, es un bien social que hay que proteger con esmero y con mucho cuidado siempre. Pero además, desde ese ejercicio de la política hecho con voz propia, sin arredrarnos ante nadie, sin asustarnos ante nadie, desembarazándonos de complejos que históricamente nos atenazaban, hemos sido capaces también de configurar un modelo social propio, ajustado a las necesidades del territorio, ajustado a las necesidades de nuestra sociedad y desde luego perfectamente consecuente con lo que ha sido desde el principio la idea original de los socialistas en relación, por ejemplo, con la educación. La educación es la clave de bóveda de cualquier proyecto socialista, es el instrumento, es el camino a través del cual se proporcionan igualdad de oportunidades para que cualquier niño o niña nacido en la cuna que sea llegue a desarrollar todo su talento sin otra traba que sus propias capacidades personales. Pues bien, en materia de educación encontramos una situación de ataque brutal por parte de la derecha a la escuela pública. Y hoy está aquí con nosotros el consejero de Educación, lo fue la legislatura pasada, Maite. Podemos presumir de un sistema educativo que ha incorporado a más de 2.200 profesores, que ha invertido mucho en infraestructuras y que se propone desarrollar un esfuerzo ímprobo en la siguiente legislatura en materia de formación profesional. Hemos ajustado las inversiones en sanidad a las necesidades del territorio. Maite ha hablado de los hospitales, pero hemos invertido mucho en centros de salud, en tecnología sanitaria. Somos la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado el gasto sanitario desde 2015. El Partido Popular fue el segundo que más recortó. Tienen ese dudoso honor. Hemos reforzado las plantillas de los médicos y tenemos dos problemas fundamentales en la sanidad, prioritaria su solución para la próxima legislatura, que es la falta de financiación y la falta de médicos. Y por eso, ejerciendo también la voz propia, hemos planteado al resto de las comunidades autónomas y al Gobierno de España la necesidad de coger ese toro por los cuernos, porque nos arriesgamos, si no, a que la sanidad pública pueda en un momento determinado colapsar. Eso es ejercer desde Aragón la política con voz propia, porque entendemos que a estas alturas de la vida tenemos que irrumpir en la gobernanza del Estado con nuestra voz y tratar de ser decisivos en todos los asuntos que nos importen. Y alguien decía, mientras esperábamos al comienzo del acto, que para los socialistas los servicios sociales son una cuestión crucial. Estoy totalmente de acuerdo. Donde un gobernante demuestra su fibra moral de verdad es en la atención que le presta a los servicios sociales, en la atención que le presta a las personas mayores, en la atención que le presta a todos los colectivos vulnerables, a las personas con discapacidad, a los niños con problemas. Ahí demuestra un socialista su verdadera fibra moral, y nosotros, compañeras y compañeros, también en ese sentido, y acompasando nuestros esfuerzos a la realidad aragonesa, hemos tratado de hacernos cargo de la situación y de dar respuestas adecuadas. Por ahí está Teo. Hemos puesto en marcha un plan del mayor con 450 millones de euros. Nos planteamos como prioridad para la próxima legislatura hacer frente a esa verdadera pandemia que empieza a hacer la soledad, tanto en las personas mayores como en las personas jóvenes y en personas de todas las edades, y no debe haber ni un solo caso de vulnerabilidad, ni un solo caso de personas o de colectivos que sufren, que a los socialistas nos pasen desapercibidos, porque si queremos ser realmente consecuentes con nuestra historia, con nuestros principios y con nuestra moral, tenemos que esforzarnos fundamentalmente en esa cuestión. Tenemos, por tanto,
un recorrido importante por delante. La autonomía nos ha sentado bien. El Aragón actual no lo conoce nadie respecto al Aragón de hace 40 años. Pero si hay una metáfora clara de lo que ha sido el éxito de la autonomía, si hay un ejemplo fehaciente, potente, poderoso de lo que ha supuesto el autogobierno para Aragón, es justamente la provincia de Teruel. La colaboración entre los empresarios, la colaboración entre el tejido social, la colaboración entre un pueblo, el turolense, todos vosotros, talentoso, comprometido, imaginativo, reivindicativo, eso hay que reconoceroslo sin ningún tipo de duda. Esa colaboración, esa proactividad público-privada ha producido, en mi opinión, un verdadero milagro, sobre todo para quien conoció esta provincia hace 40 o 50 años. Hoy, y lo repito siempre mucho porque lo creo sinceramente, Aragón puede llamar la atención del resto del país, tiene el respeto del resto del país, pero desde luego Teruel en modo alguno puede seguir tratando de inspirar lástima a nadie, porque la realidad lo desmiente absolutamente. Teruel es una provincia, es un territorio que despierta admiración a todo aquel que lo conoce. Y cuando todos los turolenses, queridos amigos, os convenzáis de esto, cuando todos los turolenses os convenzáis de que en este momento sois capaces de despertar admiración, aún despertaréis más admiración. Os lo dice alguien de Zaragoza que se está enamorando de esta provincia y que la quiere mucho. En los últimos años se han producido desarrollos magníficos de proyectos estratégicos. Ha habido, en mi opinión, dos gobiernos que le han prestado especial atención a esta provincia: el gobierno de Marcelino Iglesias, de coalición con el PAR, y los gobiernos que yo he presidido de coaliciones incluso bastante más complicadas, como todos vosotros sabéis. Creo que los logros están a la vista. No hay una provincia del interior de España con tantos proyectos estratégicos. El aeropuerto de Teruel, Simón, Dinópolis y todo lo que se ha hecho en esta ciudad, que es sencillamente admirable. El hospital Platea, estamos invirtiendo en un apartadero que convertirá a este polígono en una fuente de atracción de inversiones. El corredor Teruel-Sagunto, que tiene también un panorama por delante absolutamente formidable. Inversiones que tienen que ver con la cultura, con los servicios sociales. La residencia Luis Buñuel, cuya licitación está próxima al comienzo de las obras del Museo de la Guerra, que Felipe, aquí presente, lo ratifica, empezará justamente el próximo lunes. Pero tenemos que ser más ambiciosos todavía, tenemos que proponernos retos nuevos, y para eso es absolutamente imprescindible que al frente del Ayuntamiento de Teruel haya alguien que no sea anodino, aburrido, cansino y absolutamente carente de imaginación, y sea sustituido por una mujer que es toda una explosión de entusiasmo, de compromiso, transmisora de alegría, y toda una garantía de que con ella al frente de Teruel, a Teruel le van a ir las cosas mejor si cabe. Hasta ahora, compañeras y compañeros, en los últimos 8 años se ha preocupado más por esta ciudad, y ha hecho más por esta ciudad el gobierno de Aragón que el propio Ayuntamiento de Teruel. Y se trata de que el gobierno de Aragón, en vez de tomar la iniciativa en las políticas de Teruel, secunde las iniciativas de un gran ayuntamiento, que será el que presidirá Rosa, acompañada por esta magnífica lista que tenemos aquí ante todos nosotros. Yo he tenido la oportunidad de conocerla en los últimos meses. Me parece un acierto absoluto de la agrupación local haber pensado en Rosa y haberla apoyado para asumir esa responsabilidad, y estoy convencido de que las cosas el día 28 al partido le van a sonreír, y si le sonríen al partido, le sonríen a la ciudad en su conjunto. Os decía al principio de mi intervención que mayo ha sido siempre el mes de la esperanza, el mes de las rosas, el mes de las flores,
y por tanto el mes de los socialistas. Lo hemos empezado celebrando el 1 de mayo y tenemos que terminarlo como lo hemos empezado, reconciliándonos con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, reconciliándonos con lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que terminar este magnífico mes de mayo del año 2023, si acaso un poco alterado en cuanto al confort con el que nos desarrollamos con la naturaleza por esta sequía que nos invade, pero haciendo abstracción de la sequía tenemos que terminar el mes de mayo de 2023 con una gran victoria socialista en las urnas, que será equivalente a una gran victoria de Teruel y de Aragón. Ánimo, compañeras, compañeros, amigas y amigos, y a trabajar y a no perder ni un minuto.